Hola. Hola, ¿Cómo se llama usted? mi nombre es Selmo Mendoza Palacios. Mucho gusto. ¿Y cuál es su proyecto? ¿Cómo se llama? El nombre de mi proyecto es Oro Verde. Está ubicado en casi que el centro de Alto Laguna. Qué bien. ¿Y podemos hablar un poco sobre su historia? ¿Usted creció aquí? Sí, tengo 40 años y toda mi vida he vivido acá, en Alto Laguna. Y sobre mi historia, bueno, desde hace unos tiempos atrás he venido trabajando en otras áreas, como estuve como trabajando en MINAED, como funcionario público de MINAE. Estuve trabajando 3 años Wow. y después de ahí salí, estuve trabajando como en parte de jardinería en Bosque El Cao. Después estuve trabajando en jardinería también en Playa Cativo Lodge. Estuve trabajando ahí. De ahí cuando salí me vine a mi propiedad otra vez. Aquí tengo una propiedad de 20 hectáreas y me nació la idea de trabajar en proyectos para el turismo porque el tema de agricultura es muy complicado acá. Primeramente no es muy rentable, la tierra no es fértil y hay muchas faunas que lo atacan al cultivo. Entonces estoy buscando la otra estrategia, que es trabajar con turismo sin alterar ningún equilibrio, ¿verdad? Wow. Sí. Y, ok. ¿Y qué supone su proyecto? ¿Qué servicios ofrece? Ahorita prácticamente estoy iniciando. Empecé desde el mes de mayo de este año, tengo 5 meses apenas. Estoy preparando el sendero a la Poza del Río y estoy preparando también el área para acampar. Eh, para el verano que viene voy a tener el servicio disponible, es que las personas que quieran acampar, ya sea que puedan cocinar ellos mismos o le preparamos la comida como les guste. Voy a tener disponible 3 senderos. Uno es a la Poza del Río, el otro es para la caminata nocturno, para observar reptiles y serpientes, bueno, y otros. Y otro sendero, el tercer sendero que voy a tener son para más que todo demostración de plantas medicinales, plantas artesanales, algunas plantas comestibles y historias. Todo eso. Tengo una visión muy amplia en el proyecto, pero por falta de recursos también voy a paso lento. Entonces hasta ahorita estoy trabajando en la preparación del jardín y bueno, este año no ha sido suficiente la lluvia para que pueda crecer bastante, ¿verdad? Ajá. Sí, y tengo que batallar ahora el verano y para que no se me mueran y poco a poco voy creciendo con el proyecto y esperando la ayuda con la que me puedan colaborar todos voluntariados y aquí voy a estar aquí disponible para cualquier ayuda pequeños que nos realice, bienvenido sea, ¿verdad? Okay. Sí. ¿Y cómo podemos ayudar a usted? Eh, como le guste, como voluntariados, como también como en este momento estoy ocupando un brochure, estoy ocupando rotulación, identificación de algunas plantas en nombre común, científico y en inglés si es posible, porque es importante también el inglés. En mi idioma me encargo yo. Eh, hay muchos trabajos que yo tengo, como el sendero que ustedes vieron. Ahora viene el verano, va a ser más cómodo para trabajar el sendero. Necesito hacer gradas, necesito hacer pasamano o baranda para que no pase lo que pasó con una muchacha que se cayó, ¿verdad? Entonces, todo para evitar esos tipos de accidentes. En el río, en la Poza del Río, donde fuimos ahora, voy a hacer un campo para acampar para las personas que quieran ir. Pero eso lo voy a hacer ahora en verano. Sí. En verano es más cómodo para trabajar y todo. Y bueno, lo que me quieran colaborar, sean bienvenidos y se lo agradezco a ustedes que están ahorita acá.
¿verdad? Pues gracias por tenernos. Usted estaba diciendo que no sabe los nombres en inglés de las plantas o cosas como eso, pero yo pienso que usted tiene mucho sabio sobre esas cosas, como aprendió las plantas y todo. Las plantas nativas, O las sí, plantas medicinales. sí. Bueno, las plantas medicinales, mi abuelo, que descansa en paz, ¿verdad? Que ya no está, él fue un curandero toda su vida, fue un curandero. Yo aprendí, él me enseñó por 3 años también, él me enseñó en plantas medicinales. Yo sé algunas plantas medicinales básicas, ¿verdad? Porque hay enfermedades que sí hay, o sea, aquí a su alrededor esto es como farmacia, aquí hay de todo, pero hay que saber, en verdad. Y yo aprendí algunas plantas medicinales que son para básicas, ¿verdad? Ya hay enfermedades que son muy avanzadas, ya muy difíciles, entonces soy sincero en decirlo. Entonces, hay muchas plantas que yo las conozco porque he crecido acá conjuntamente, ¿verdad? Pero no sé el nombre. O sea, yo la conozco aquí, entonces, pero el nombre no lo sé. Entonces, esa parte es una gran ayuda que me pueda identificar. Sí. ¿Usted tiene una planta favorita? La planta favorita, Sí. sí, sí hay planta favorita. Sí. Eh, la, la, la- Tal vez eh, mm, pareciera mentira la que está al frente o esta matas, bueno, por acá la cámara no, tal vez no lo va a ver ahorita, pero hay una matas que es muy favorito porque es un arbusto, es un arbusto, crece en más o menos 3 metros de altura y cuando están en cosecha vienen muchas variedades de aves pequeñas de todo colores. Entonces para mí es favorito porque esos atrae muchísimo aves. Entonces me gusta por lo mismo. Sí. Pero es muy difícil de que crezca así muy rápido. Sí, no son muy adaptables aquí afuera, digamos, en el sol. Sí. Sí. Qué bien. Y Sí. más antes tenía una demostración de la caña. ¿Cómo Sí. fue el proceso de hacer esa máquina? Ese trapiche, eh, yo he visto mucho modelo de trapiche diferente. Hay unos más cómodos, más rápido, hay algunos que hay que comprar. Entonces me puse en que cómo voy a invertir $300 y si puedo inventar yo mismo. Sí. Entonces inventé estos trapiches y me funcionó. Y cada vez cuando quiero tomar jugo, entonces voy al trapiche. Me sirve a mí y me sirve para los clientes que vengan y el que quiera venir. ¿Y Sí. usted creció sus propio caña? Así, sí, claro que sí. Yo ahí más bien estoy sembrando más caña. El jugo de caña sirve para refresco, para también se hace chicha. Es un guarapo de caña que le dicen, se deja a fermentar y eso es como tomar whisky, algo parecido. Sí. Sí. ¿Hay algo más que sembrar aquí o principalmente Ahorita, la caña? por ejemplo, parte de como tubérculos, yucas, ahí tengo. Y ahorita no he podido dedicarme mucho en esa área porque como estoy en sendero y en jardín, es un poco complicado y Sí, ahí voy. Pero ahí voy poco a poco. Lo que es la yuca, lo que es tubérculos, la tengo sembrados ahí, vienen muchos, la guatusa, vienen los pisotes, me encanta. Hace unos 4 días atrás, por cierto, aquí a 100 metros, anduve en la noche un tapir y eso es una buena noticia para mi proyecto. Sí. También estoy sembrando mamonchino, es un árbol, es una fruta comestible, las lapas, le gusta muchísimo.
el Nance. Eso es una de la que la Lapa lo busca muchísimo. Aquí en la cosecha de Nance, cuando usted viene, todo esto está pero rojo de Lapa. Sí, hay demasiado. Sí. ¿Y siempre ha vivido aquí en ese parcel o? Sí, prácticamente sí, pero por situaciones de trabajos y todo eso, entonces hay momentos que he tenido que salir y, y ahora que volví otra vez, entonces ya vine, y ahora sí voy a trabajar más. Sí. Sí, ¿Y toda su familia vive aquí o? sí, yo alrededor de, por cierto, aquí al frente está mi mamá, mis hermanas, la tengo, por allá viven mis hermanas y mi hermano, que es como una urbanización de los hermanos. Sí. Sí. ¿Y cómo fue creciendo aquí con todos sus hermanos? ¿Cómo Eh, fue esa experiencia? Muy bien. Cuando ellas se casaron, bueno, y tuvieron su marido y ya buscaron a dónde vivir y de esa manera y estamos siempre. Sí. Sí, Qué bonito. sí. ¿Usted y cómo se siente de ser parte de esa comunidad? Muy bien. Yo, bueno, yo he sido siempre como líder de la comunidad de Alto Laguna. Yo desde el 2003 he venido trabajando en la organización. Aquí hay una organización que se llama Asociación Desarrollo Integral. Ese es el gobierno local de territorio y muchas comunidades. Soy un afiliado y en ese tiempo fui secretario, tesorero y en el 2018 a 2020 estuve de presidente de la Asociación de Desarrollo. Sí, entonces he trabajado bastante con la comunidad y he tenido buenas experiencias y hay experiencias que no son muy buenas, pero ahí estamos, ¿verdad? Para luchar y más que ahora estamos en un proyecto como esto. Como vengo también ahorita coordinando con mi grupo, somos 11 grupos, sigo liderando el grupo, ¿verdad? Que esto se haga una realidad, que esto se pueda explotar en proyecto de turismo de Alto Laguna. Sí. Sí. ¿Qué proyectos has hecho antes la asociación? La Asociación de Desarrollo. Sí. Anteriormente se ha planteado varios proyectos, pero por X requisitos que piden las instituciones y la asociación a veces no han tenido eso, todo el requisito, entonces no se han podido cumplir. Pero en este momento tenemos un proyecto que es muy importante que se llama el pago de servicios ambientales. Eso es con FONAFIFO, la cual que a cada año la comunidad recibe un incentivo para que siga protegiendo todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Sí, es un proyecto muy importante para la comunidad, que le queda una plata a la ADI para trabajos comunales, administrativos y esas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empezó el ADI aquí? La ADI fue fundada en el 2006, 5 de mayo de 2006. 5 de mayo. Sí. ¿Y fue difícil atraer un ADI aquí o? No, porque ya había una población, porque el parte del DINAECO, ese es el superior de la ADI, el requisito era como formar un grupo bastante grande, más de 50 personas, y para constituir ya la asociación. Sí. Qué bien. ¿Hay algo que quiere que el público sabe sobre el territorio o sobre cómo es único, que probablemente no saben, que quieren? Sí, claro que sí. El territorio indígena Alto Laguna es un territorio que tiene 85-90% de bosques primarios y la mayor, unos 5% de bosques secundarios. Estamos hablando de menos de 10% de áreas agrícolas o áreas donde habitan la gente. Es como aquí en este proyecto Oro Verde
aquí estoy sembrando todo para que se vuelva verde, ¿verdad? Sí. Y Alto Laguna, contamos con el río Baqueano. Hay varios puntos de acceso a la poza, ¿verdad? Hay muchas pozas muy buenas y muy frescas. El agua proveniente del cerro, o sea, de pura montaña, el agua, hablemos de casi 100% que es sin contaminación, ¿verdad? Es un agua muy limpia y confiable. De esa manera, los invitamos para que también vengas y colabore, conozcan y nuestra cultura. En caso de mi proyecto, más adelante quiero trabajar en la parte de la cultura, tradición, comidas tradicionales, todo eso, pero todo tiene un tiempo de proceso. Como en mi proyecto personal, muchas personas me preguntan por qué oro verde. Sí. El oro verde es porque ¿qué puede valer más que el bosque? Sí. Porque el bosque es el oro, es el tesoro más grande que hay ahorita. En Costa Rica tiene el gozo de este oro verde, ¿verdad? En los territorios indígenas, aquí en Alto Laguna, tenemos en la mano, es el tesoro, para mí, el tesoro más grande. Porque, ¿por qué oro verde? Porque este tesoro nos da el oxígeno, el agua, la medicina, la artesanía, la vivienda, el lugar donde esto es nuestra casa. Para los indígenas, el oro verde es el más valioso que cualquier otro metal que se considera como valioso también, ¿verdad? Entonces, por eso que mi proyecto está enfocado como el nombre original de oro verde. Sí. Sí. Wow. ¿De qué está más orgulloso de ser Nove? De ser Nove. Sí, de ser Nove. De ser Nove. Más orgulloso me siento de mi gente y de mí mismo, es que siempre hemos sido conservacionistas. Sí, siempre hemos sido conservacionistas, de alguna manera, sin recursos, sin turismo, pero siempre hemos sido conservacionistas, porque aquí, como les digo, la mayor parte del territorio es de bosques primarios. Sí. Sí, y eso me da el orgullo de decirlo, Sí. sí, como indígenas. Sí. Para añadir, ¿qué quiere que nosotros o otra gente aprenden específicamente sobre su proyecto? Cada cliente que venga en mi proyecto, ¿verdad? Aprenderá las historias ancestrales, van a aprender cómo se hace la artesanía, van a aprender algunas plantas medicinales, van a aprender la comida tradicionales que le voy a ofrecer. Esa parte y una experiencia que estamos hablando, un tour al río, es una experiencia única porque tenemos el Parque Nacional de Corcovados, el límite con territorio, entonces es una experiencia que se puede llevar ahí, muy bonita. Y bueno, parte de la cultura, todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo más que quiere decir antes que terminamos? Sí, yo de mi parte agradecerles a ustedes como estudiantes y al profe David, ¿verdad?